punto 15 de hoy, lunes 19 de enero 2026. El acta de la sesión 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 114 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, don Álvaro Alaví, dará cuenta de lectura a la cuenta. Gracias, estimado presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del secretario general de la corporación, mediante el cual comunica que el proyecto de ley que prohíbe y sanciona la realización de intervenciones quirúrgicas u hormonales en menores de 18 años que tengan por objeto afirmar su identificación con el sexo opuesto correspondiente al boletín 18.041-18, asignado originalmente a la Comisión de Familia, será tramitado en primer lugar por la Comisión de Salud para luego regresar como segunda comisión técnica a la nuestra. Informe de mejoras para una modernización del sistema de protección estatal de la niñez y adolescencia que el país requiere, elaborado por la mesa de la niñez de esta comisión, que está en el primer punto de la tabla. Informe ejecutivo de la evaluación de la ley número 21.302 que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica. Lo anterior esta petición se hizo por la comisión por oficio 179 y se va a exponer en segundo lugar por el personal de la evaluación de ley de la Cámara de Diputados. Boletín número 110 de coyuntura económica nacional y escenario internacional de la Biblioteca del Congreso Nacional. Reemplazo para esta sesión de la diputada Romero, del diputado Moreira por la diputada Romero, y finalmente una solicitud de la diputada Ana María Guzmuri y otros diputados para que el proyecto de ley, para que la comisión ponga en tabla el proyecto de ley que faculta a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte, boletín 12.468-18. Están pidiendo que lo pongan en tabla los señores diputados. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Palabra sobre la cuenta. Diputada. Gracias, presidente. Saludos a todos los presentes. En relación a lo último que se dio lectura, presidente, efectivamente, queremos solicitar que se ponga en tabla este proyecto de ley que patrocinado por mí, por Daniela Chicardini, Lorena Fríes, Claudia Mix, Carol Cariola, Raúl Soto, Tomás Lacomarcino, Carlos Bianchi, Nelson Venega y Luis Cuello. Solicitamos, digamos, que se ponga en tabla este proyecto que ya ha avanzado y que tiene que ver con esta deuda pendiente, la autonomía patrimonial de las mujeres, que no puede ser que a estas alturas, digamos, del siglo XXI todavía no haya sido resuelto. De eso se trata, señor presidente. Ojalá que pudiera acoger esta solicitud. Muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos a verlo. Si usted me puede... O sea, yo vi que tenía anotado ahí el sexto punto. Sí, para... La hojita, perdón, disculpe. Sí, no se preocupe, para tenerlo en consideración, porque efectivamente no alcancé a anotar. Ahí está el boletín, ahí está puesto el número de boletín. Después... Ya. ¿Más palabras sobre la cuenta? Diputada. Solo que solicitar que yo alguna vez le pedí a Luciano, quien trabaja conmigo, que conversara con su asesora presidente, aquí presente, también sobre un proyecto de ley que está referido a lo que es el derecho de extracción de leche de la mujer cuando tiene que volver a trabajar, generarle las mínimas condiciones para que pueda realizar esta labor. Este es un proyecto de ley que a mí me solicitaron mujeres del distrito y quiero además agregar abogados de la Dirección del Trabajo, donde hay una gran dificultad para las mujeres cuando vuelven a trabajar y no tienen las condiciones mínimas para realizar la extracción de leche para sus hijos aún lactantes. ¿Y el número del...? Bueno, pero el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo para garantizar y fortalecer el derecho y protección a la lactancia materna de los hijos e hijas de las trabajadoras. Se los mando después si desea, pero sí, podríamos despachar ambos si hay voluntad y no creo que entre nosotros exista contradicción para avanzar en estos proyectos de ley
y creo que sería bueno poder sacar adelante proyectos que van en beneficio de la familia. O el trabajo para la extracción de leche. Las mujeres lo tienen que hacer en su escritorio, en el baño, sí. Sí. Bien, si me manda el boletín, lo ponemos aquí para poder armar este asunto y verlo. ¿Más palabras sobre la cuenta? Aiden. Entonces vamos a abrir, empezar, ¿cierto?, con la tabla de este día, cuyo primer punto es analizar y discutir el informe de mejoras para una modernización del sistema de protección estatal de la niñez y adolescencia que el país requiere, elaborado por esta comisión, ¿ya?, que ustedes los tienen en su escritorio y sus asesores los tienen hace mucho tiempo, yo diría quizás un mes, digamos, a través del grupo de asesores. No sé si han podido mirar esto. Es bastante sencillo. Lo que se hizo fue seleccionar, digamos, los temas, por ejemplo, adolescentes inimputables, residencia, familias de acogida, etcétera, y ver el diagnóstico de cada uno de los invitados que pasaron por esta comisión. Y al final, este es un informe bastante cortito, tiene 20 y tantas páginas, y esa es la gracia un poco en el fondo, que viene a facilitar el trabajo de lo que se quiere hacer. Entrega las propuestas de solución de esos distintos temas, ¿ya? También obviamente citando a quiénes son las personas que en base a su experiencia, un argumento de autoridad, ¿cierto?, vienen a proponerlo. Y yo creo que este es un documento que debería ser finalmente aprobado o rechazado por la comisión, después de tanto tiempo que hemos tenido, digamos, para conversarlo, discutirlo. Bueno, siempre ha sido prioridad de esta comisión el hecho de poder zanjar este tema, y por distintas razones no había estado aquí en tabla, pero bueno, la providencia lo pone hoy día, ¿cierto? Así que creo que abrir la palabra sobre este punto para ver qué hacemos con este documento que presentemos como comisión, uno, a la ciudadanía, el segundo, a las autoridades, tanto las actuales como las que vengan, porque yo creo que aquí hay harto de harta utilidad, contenido de harta utilidad. Entonces, lo pongo sobre la mesa, diputada Gasmuri. Ahí sí, gracias, presidente. Sí, yo creo que es muy valioso este documento, felicitar a los asesores que trabajaron en esta síntesis, y creo que es evidente que lo que pretendemos todos los integrantes de esta comisión es hacernos cargo con esta información de avanzar en propuestas. Y en ese sentido quiero señalar que podemos claramente traducir varias de estas sugerencias, ya están planteadas así como propuestas legislativas. Yo creo que habría que avanzar en esa dirección, en transformarlo, ¿cierto?, en las mociones que correspondan para recoger estas sugerencias que, bueno, que tienen que ver con las cosas que hemos conocido y escuchado en profundidad durante estos años, ¿no? Las diferentes carencias o puntos más críticos que tiene el sistema de protección, que ya lo hemos visto y con sus consecuencias largamente en esta comisión. Entonces creo que lo primero serio que podríamos hacer es recoger esto para transformarlo en propuesta legislativa. Es más, la ley de armonización que está puesta para el miércoles en tabla ya sería en esa ley donde habría que intervenir con algunas indicaciones, digamos, a raíz de lo que plantea este informe. Y me gustaría que pudiéramos verlo como comisión, porque yo creo que mientras más unidos actuemos en pos de este objetivo, también tiene más fuerza en nuestros diferentes colectivos políticos para dar fe, digamos, del buen propósito colectivo que tenemos con estas modificaciones urgentes, ¿no? Eso, presidente. Diputado, usted lo que propone es que trabajemos sobre esta base para hacer algún proyecto, como funciona. Yo creo que podríamos seguir ese trabajo con los asesores, si usted misma quizás pudieran encabezar una propuesta, ¿cierto?, para poder ir desarrollándola, encantado. Ahora, está claro también que muchas de estas cosas son de iniciativa exclusiva, pero yo también creo que hay que ponerlo sobre la mesa como para los que vengan. Mire, sí, que la autoridad es entrante, la autoridad saliente,
esta misma comisión pueda avanzar, yo creo que no se pierde el tiempo, digamos, ¿no? Entre todos es que vamos a sacar esta cuestión adelante y así ha sido. Entonces, se lo propongo así, como que usted le diga a su propia, ¿a dónde está? Por ahí andaba, ¿sí? Para que podamos avanzar ya con esas propuestas. Y por último, si es que hay algo que efectivamente tengamos alguna diferencia, bueno, se verá en su momento, pero hay mucho, yo sé, en lo que sí podemos avanzar. Diputada Pizarro había pedido la palabra. Diputada Arce. Diputada Concha. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, me salgo un poquito, quiero felicitarlo, presidente, por el nacimiento de su hijo o hija. Hijo Manuel. Ya, lo felicitamos entonces por el nacimiento de su hijo Manuel. Muchas Felicitaciones a usted y a su familia, presidente. Presidente, yo no sé si es porque no lo estoy viendo, pero yo creo que también es muy importante integrar para esta comisión y este documento la prevención al abuso, al acoso y al abuso sexual infantil, ya que sabemos que las cifras en Chile están en aumento. Ahora, hay un punto en que habla sobre la reforma judicial, los tribunales de familia. Creo que también es importante ver el tema de los juzgados penales en cuanto cuando ya no existe la prevención de los abusos sexuales y las familias o los denunciantes tienen que pasar efectivamente por una denuncia, quienes se atreven a denunciar por lo demás, pero ya han pasado tantos años que muchas veces no tienen el apoyo para poder realizar esto con mayor diligencia. Si bien hoy día sabemos que los delitos de abuso sexual no prescriben, pero los mismos juicios pueden durar 3, 4, 5, 6 años. Entonces, si lo tienen a bien como comisión, presidente, creo que esos dos puntos serían muy importantes de no pasar por alto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Hay algunos temas de justicia aquí, porque efectivamente vinieron a exponer de las corporaciones de asistencia judicial, cómo ellos nos dan abasto, no solamente para este tema, sino otros tantos, para el acceso a la justicia. Ahora, yo creo que ya para ir desarrollando cada uno de estos temas vamos a tener la instancia efectivamente eventualmente de hacer un proyecto de ley, ¿ya? Entre nosotros. Así que todo eso es bienvenido. Diputada Gasmuri. Sobre el punto. Sobre el punto en el Reforma Judicial y Tribunales de Familia, que era a lo que se estaban refiriendo, este informe también menciona la preocupación, ¿cierto?, respecto a la ausencia de un estatuto legal de las curadurías ad litem o abogados de niños, niñas y adolescentes, y que hay un proyecto de ley también que hemos iniciado en ese sentido. Lo recoge acá esta preocupación que fue planteada por mí, pero que esto realmente implica finalmente que los niños, niñas y adolescentes no tengan a un abogado que realmente lo represente a ellos como sujetos de derechos, ¿no? Entonces creo que eso también, ya que está recogido en este informe, quizás podríamos revisar también. Sí, también que lo firmamos. Eso, presidente, ya que va en la línea, digamos, con lo que estamos viendo. Gracias. Diputada Pizarro. Sí, yo quería primero, felicitar. Yo soy una enamorada de las guaguas, así que ya me imagino esa guaguita, ese olor a guaguita es una maravilla. Pero quiero decir algo que me parece súper importante. Yo le doy vuelta ahora ya. Tenemos el documento y lo quiero saludar. Yo creo que es súper bueno que hayamos logrado esto. Quiero ser bien franca, yo no creo en que todos tenemos diferencias profundas, pero las infancias, las niñeces son las niñeces. Entonces yo quiero proponer que tengamos una batería de unos 6 proyectos para terminar, antes de irnos, que hagan nuestros asesores, quizás no todos desarrollados, y ahí presentemos esto. Yo sí estoy de acuerdo de presentarlo, ni siquiera me interesa un punto de prensa, por último enviarlo a la prensa, y enviarlo a las nuevas autoridades y a las autoridades salientes. Y quiero decirlo, yo lo enviaría a cada una de las diputadas y diputados que vienen en el próximo periodo también. Porque yo creo que este es un buen documento. Además, por lo que logré ver, Luciano participó de ese, el compañero que trabaja conmigo de este equipo, porque lo que se recopiló, lo que siempre nos
conflictuó y nos destruyó, entonces ahora creo que falta la propuesta de algunos proyectos y yo allí haría entrega formal de este material con la evaluación que nos entregan acá y alguna propuesta. No tiene por qué estar acabado el proyecto, pero sí yo creo que nosotros tenemos que dejar, ni siquiera sabemos si vamos a estar en esta comisión el próximo periodo que sigamos. Entonces yo sí dejaría a lo menos unos 6 proyectos enunciados, medianamente desarrollados, a lo mejor los equipos lo pueden hacer, pero creo que hay que terminar de darle esa vuelta y allí de verdad los presentaría. Creo que el tema, ya hay un proyecto, por ejemplo, que podemos incorporar, que el que dice la diputada Gamut, eso lo hicimos nosotros. Y lo firmamos, lo hicimos, sí. Tenemos ese, hay otras iniciativas, pero hay otras que son bien importantes. Lo que quiero terminar solo decir, una de las iniciativas que es muy importante, yo creo que hay que darle una mirada a lo que significa la protección de las niñeces que están bajo custodia del Estado. Yo a ese le daría lo formaría con un proyecto de ley, ya, porque eso hoy día es una catástrofe. Ese es uno. El otro que estoy dando ideas, si se pueden cambiar, pero el otro que también incorporaría, y que aquí lo hemos hablado mucho respecto a las niñeces, creo que tiene que ver cómo, yo sé que requiere recursos del Estado, pero acá no sé cómo definirlo, pero nos han dicho, el dinero que se gasta en un niño en la atención psiquiátrica para sacarlo de las drogas, no estando una institución del Estado, creo que también debiésemos avanzar en la creación de un hospital, o alguna vez acá lo discutimos, respecto para tratar a los niños con adicción, niños y niñas con adicciones o con otras dificultades producto de la situación de calle, porque mucha plata se va, recuerden, mucha, en la atención privada que se les entrega si nosotros impulsamos algo que tenga que ver con la creación, que va a demorar, pero es tocar los temas que yo recuerdo que acá fueron fatales. O sea, decían, tenemos, no recuerdo la cifra, pero hablaban a veces que tenían, yo no sé si recuerdan, que podían tener en un centro, en la región metropolitana, 15 niños que necesitaban o niñas en ese momento atención y con suerte alcanzaban a 1 por los costos que tenían. Y esa es una realidad de que estos niños y niñas o adolescentes no van a poder salir de su condición de exposición a las drogas y consumo de las drogas en tanto el Estado no se haga cargo de su rehabilitación. Y hoy día recuerden que no hay nada que les ayude en eso, nada. Y que los dineros de un tratamiento, hablaban de cifras, yo no me acuerdo ahora, pero eran cifras escandalosas lo que costaba un tratamiento psiquiátrico, y alguna vez lo discutimos acá. Son las dos cosas que yo a lo menos recuerdo que debiésemos dar urgencia. Yo creo que a esta altura los asesores tienen incluso más claro cuáles son las urgencias que aquí se plantearon. Pero a lo menos esas urgencias que son para ayer y que son las que han traído. Porque otro tema que tiene que ver con la que leí acá, que me gustó harto, que tiene que ver con la existencia de una casa para niñas, sobre todo, que son captadas por, no sé cómo se dice, porque no existe prostitución en la infancia. ¿Cómo se? Red de explotación. De trata. O de explotación sexual, sí, eso. Esos 3 temas yo creo que podríamos incorporar. Gracias, diputada. Ahí el segundo punto, de hecho, está invitado representante del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara, sí, que se van a referir a un informe que también tiene muchas de estas cosas y que nos van a dar un muy buen input, precisamente como para poder encauzar esta discusión, ¿no? Diputada Concha. Gracias, presidente. Primero me sumo a las felicitaciones. Creo que siempre un hijo es una bendición. Y lo segundo tiene que ver justamente con agradecer el trabajo de los asesores que han permitido tener este informe, que nos permite tener una radiografía que ya la teníamos a raíz de todas las discusiones que hemos dado en esta comisión, el diagnóstico que hemos hecho también en todo este periodo, el debate que vamos a hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros niños que están bajo el cuidado del Estado. Y efectivamente lo que mencionaba la diputada Arce está en la página 23, lo puede revisar. Creo que este informe es un informe que nos plantea la problemática, además como algunas medidas que podamos a proponer. Efectivamente,
algunas son de exclusiva facultad del Ejecutivo. Yo espero que el próximo gobierno pueda también colaborar con implementar algunas iniciativas para poder entregarle, como decía, mejor calidad de vida a nuestros niños que están bajo el cuidado del Estado. Ahora, si se trata de recursos, efectivamente hemos tenido también un debate de cómo se utiliza la distribución de recursos actualmente en la administración del Estado, porque, por ejemplo, hoy día efectivamente no hay prioridad en inversión para nuestros niños. Por ejemplo, se deriva mayor recursos al Ministerio de Cultura, por ejemplo, dejando a la deriva a una prioridad tan importante. Acá se hablaba de una prioridad de ayer, que era urgente atenderla antes de llegar, obviamente, a los resultados que hoy día tenemos. Yo creo que hay que trabajar, por supuesto, en la prevención en distintos aspectos. No podemos tener niños que hoy día tengan distintos problemas. Hay un sinfín de problemáticas que hemos abordado. Este informe, algo de todas las problemáticas que hemos planteado, aborda. Yo vuelvo a insistir, quiero agradecer. Nos colocamos también con nuestro equipo a disposición de poder colaborar en una iniciativa que pueda reunir toda esta información para transformarla en una iniciativa legislativa que pueda dar respuesta a algo que por muchos años, creo yo, ha estado abandonado. Vamos a terminar ya un periodo en el que no hemos logrado, lamentablemente, no sé si colocarnos de acuerdo, sino que tomar con determinación una acción que nos permita avanzar en dar soluciones. Espero que en el próximo periodo legislativo podamos tener mayores avances. Nuestros niños necesitan que nos coloquemos de acuerdo, que podamos darle urgencia, no solamente en atenderlo en este ámbito, en la discusión, sino que también en priorizar los recursos. Yo espero que eso pase y por lo menos la disposición siempre va a estar en ese sentido, concordando con todo lo que ya se ha dicho en este momento respecto a este informe. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Entonces, no sé si hay más palabras sobre este punto. Presidente. Diputado Barra, perdón. Sí, yo no he leído a cabalidad, pero la iniciativa ya de suyo es importante. Y es importante ¿por qué? Porque la gente que nos está escuchando, yo lo he dicho y creo que no es un problema de este gobierno, sino un problema de este país. No hay una verdadera política infanto-juvenil en nuestro país. Entonces, nosotros habíamos hablado de esto hace, como bien decía la diputada Lorena Pizarro, quien me antecedía, habíamos hablado de esto hace, yo me recuerdo que casi cuando yo llegué a esta comisión, hace como unos 5 o 6 meses atrás, habíamos hablado de esto, que era importantísimo, ¿no? Ya de solamente colocar el tema en la testera es importante y es vital, porque está absolutamente invisibilizado. Lo que nosotros hemos conversado acá con respecto al mejor niñez, con respecto al tema de las familias de acogida, con respecto al tema de la vulneración de derechos a adolescentes y a niños y a niñas, está invisibilizado en nuestra sociedad. No tienen voz, presidente. Y yo creo que es bueno que esta comisión, al menos este tema, Mesa por la Niñez, ya lo ponga en la testera y que sea asumido por las nuevas autoridades que van a estar en este Parlamento y que van a estar en el Ejecutivo como uno de los temas prioritarios. Cuando nosotros decimos que los niños y las niñas de este país son el futuro de Chile, son el presente y el futuro, pero no hacemos poco para que aquello ocurra. Y luego miro también desde un sentido de la autocrítica, no de otros, sino también de nosotros, ¿no? Uno que ha desarrollado una labor desde la escuela, desde el colegio y el liceo, bueno, también ahí está presente. O también, como lo señalaba la Mónica Arce acá, diputada, desde el punto de vista de la Comisión de Educación, también hay deudas pendientes, hay deudas que finalmente construyen espacios de vacío en leyes y en cosas que podíamos aportar con mayor nitidez. Entonces yo creo, y por eso felicito la iniciativa, presidente, porque es poner en relieve algo que está en el anonimato, por decirlo de una manera, que todo el mundo sabe, pero que más bien desea esconder o mirar para el techo, por decirlo de un término vulgar, si me permite esa expresión, ponerlo en relieve y que también puedan haber iniciativas de ley que involucren o que tenga certeza el Ejecutivo para incorporar iniciativas de ley que involucren presupuesto. Esto involucra el presupuesto, sin lugar a dudas. Mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas de nuestro país,
que no tienen nadie que lo escuche, que nadie dé una mano, involucra recursos y también iniciativas que vayan a fortalecer los derechos y los deberes, o más bien en este caso los derechos de los niños y las niñas, que algunas veces tanta falta hace. Así que eso, presidente. Me pasó una propuesta de los proyectos de ley que me parece importante, que tiene que ver con el tema de cambiar el sistema de subvenciones y avanzar más bien a un financiamiento basal que dé garantía de que permita el funcionamiento de todas las instituciones del Estado vinculadas a las niñeces y adolescencia, y eso significaría finalmente derogar o reemplazar la ley 20.032, que además está incorporado aquí en el informe. Creo que hay que incorporarlo. Yo reafirmo que diputado. ese sin duda que es uno de los puntos fundamentales cuando vemos este informe y vemos la disparidad de financiamiento, ¿cierto? Y lo que ocurre y que finalmente entra el elemento de cuán eficaz es una organización en gestionar la caridad, digamos, para lograr tener su objetivo, para poder cumplir con lo que un niño o niña bajo protección necesita. Sin duda que hay que mejorar y que sea de manera como corresponde, garantizado todo lo que ese niño, niña, adolescente, ¿cierto?, necesita. Eso es fundamental. Y lo otro, presidente, porque entiendo que quizás va a haber cosas que van a quedar pendientes, pero quisiera ponerlo como de la máxima importancia, es el acompañamiento una vez que egresan, porque ahí tenemos, miramos la cifra, entonces es el fracaso de todo el proceso cuando finalmente, y ojo, y esto fue tocado en esta comisión también, muchas veces la crisis de vivienda, la falta de garantía y seguridad en la vivienda termina incluso atentando contra ellos que, no pudiendo estudiar, lograron insertarse en el mundo laboral, pero a los 6 meses el 70% pierde ese trabajo por problemas de estabilidad de vivienda. Entonces creo que el acompañamiento a quienes egresan, más allá de solo a los que estudian, es fundamental, porque si no es como darse vuelta en círculo sin ningún sentido. Entonces creo que eso también, junto con el financiamiento, son dos aspectos medulares que deberíamos priorizar, digamos, nuestros empeños. Gracias, presidente. Más, efectivamente, esos temas de acompañamiento también se vieron en la ley de armonización y algo se avanzó, pero yo sé que hay tareas pendientes. Diputado Donoso. Gracias, presidente. La verdad que leyendo el documento uno se da cuenta que gran parte de las medidas propuestas son de administración, más bien debieran ser enviadas al ministro de Justicia, a la ministra de Desarrollo Social, y las normas que pudiesen revisarse, como por ejemplo la que recién se comentaba, del sistema de financiamiento de estas instituciones, también es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por tanto, lo que les propongo es enviárselo a los ministros, en el fondo, que tienen participación en esto, que en el caso de Justicia y Desarrollo Social, y también seguramente va a haber el anuncio de los próximos ministros en estos días, a los próximos ministros, cosa de plantearle ya el problema, cosa que comencemos a avanzar. Porque más allá podemos trabajar, nos queda una semana legislativa, en propuestas de ley, seguramente no van a ser lo más contundente, y es preferible al menos notificar a las próximas autoridades del problema, y luego seguramente los que estén aquí o los que estemos aquí podremos seguir impulsando cada uno de estos temas. Yo por lo mismo les propongo una solución mixta, que es que efectivamente hagamos llegar este documento a las autoridades hoy, pero con el compromiso de que lo que podamos avanzar, porque yo no sé, digamos, cómo va a ser la integración de esta comisión en el próximo periodo, pero algunos nos repetiremos el plato quizás, ¿no? Entonces, claro, ese capital que no pierda continuidad, si es que podemos avanzar, o nuestros asesores incluso pueden avanzar, porque aunque nosotros no sigamos, nuestros asesores eventualmente sí van a estar asesorando a nuestras bancas y por lo tanto sí pueden darle continuidad a ese trabajo. Entonces, no sé si les tinca, porque la idea hoy era este documento sancionarlo, aprobarlo finalmente, ¿cierto? Para poder entregarlo como comisión, a nombre de la comisión, ¿ya? Esa era la idea. Ahora, como efectivamente hay cosas pendientes, creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿ah? Entregar, sancionar el documento finalmente, aprobarlo, ¿ya? Y establecer el compromiso que ya tiene, digamos, encargados, ¿cierto? De seguir desarrollando esto en proyectos de ley o en algunos temas, ¿ah? Y para lo cual las diputadas, ¿cierto?, Gasmuri
¿Y usted también, diputada Pizarro? ¿Nos van a hacer llegar propuestas? Ya, entonces, que nos hagan llegar propuestas a través de los asesores y vamos trabajando y por último, avancemos en lo que se pueda. ¿Mm? Presidente, entonces de acuerdo, para precisar, para que haya claridad respecto, se acordaría que la comisión aprueba por unanimidad el informe ejecutivo que se le remite al ministro de Justicia, Desarrollo Social y de Hacienda y además del compromiso de seguir desarrollando este documento a través del proyecto de ley que van a proponer los diputados a través de sus asesores. ¿Ese sería el acuerdo? Veamos Sí, pero el diputado Donoso también, para que quede en el acuerdo, cuando se nombren las futuras autoridades en los 3 ministerios que usted señala también, hacérselos llegar. O sea, ya, perfecto, no hay problema. a partir del 11 de marzo, Bueno, digamos oficialmente. aquí estamos adoptando un acuerdo, presidente, estamos Ya, encantado, sí, pero por cierto. aquí estamos adoptando un acuerdo de una comisión que no conocemos. O sea, no podemos... Sí, pues hasta el 11 de marzo sí. Es que se lo vamos a hacer llegar a las futuras autoridades la próxima semana, porque mañana se nombrará. A los que designen ya. Eso no es parte del acuerdo. Ya, eso es como informal. Informal, eso es un tema, ya, perfecto. Presidente. Pero el Lo acuerdo, importante es que este documento esté aprobado por la comisión y con eso ya uno puede disponer para las autoridades vigentes y también para informalmente, ¿cierto?, para las autoridades eventuales futuras. perdón, y formalmente nosotros se lo mandamos a los ministros vigentes. Y Formalmente está bien al esos secretario. ministros, ¿no? Hacienda, Justicia, Desarrollo Social Ah, el y al presidente de la presidente de República. la República. Sí, yo agregaría también, presidente, creo que importante quienes determinan son presidente de los ministros, pero también a la Defensoría de la Niñez, pero también es importante que pueda tener conocimiento de este informe. Presidente- Es cierto. Perfecto, estamos claros, presidente de la República y Defensoría de la Niñez. Sí, Sí. Sí, lo que estaba pensando es es que no se nos vaya algún ministro, porque claro, aquí vimos temas de salud, temas de gobierno, temas es que de el presidente de la educación. República, para que lo estimen que... Sí, es que por eso yo pensaba que el presidente de la República lo distribuye entre sus ministros. Para los fines que estimen pertinentes, ¿Ah? Sí. sí, pero eso lo tiene que decir. Podría ser así, po. Hacienda, ¿Ya? Desarrollo Social, Sí. Justicia y todas las materias finas. Así como un cheteriz, ¿no? ¿Cómo? Y lo otro y lo último no lo entendí. Y todos los ministerios que correspondan, sin entrar a definir. Es que eso se lo deja ¿ah? Se lo deja a la Secretaría ese tema, pero es complicado, deberíamos... No, dice que lo deja abierto. Bueno, ya, perfecto. Diputada Pizarro. Sí, como el secretario señala por su intermedio que eso puede ser complicado. Yo recuerdo que nosotros tuvimos acá a salud, tuvimos a Hacienda, a vivienda, no al ministro, pero desarrollo social, Salud, justicia, porque entiendo que eso está Interior. pidiendo el secretario. interior, ¿Qué más? Educación también estuvo, educación, perfecto. Esos 6 ministerios creo que son No, son los 6, pues, los que acaba de nombrar. eso. Salud, Hacienda Y el presidente actual y futuro. y la Defensoría. Y la Sí, Defensoría. la sí. Defensoría sí. Bien. ¿Acordado entonces? ¿De acuerdo? Por unanimidad. Por unanimidad. Muy bien. Y para seguir trabajando estos temas, hemos recibido en la cuenta, ¿cierto?, un informe. Aquí está. De un informe ejecutivo de evaluación de la ley 21.302 que crea el Servicio de Protección Especial de la Niñez de la Cámara. ¿Ya? Y que nos vienen a exponer sobre esta aplicación. Esto fue una petición que hizo la comisión, presidenta. Así es. Y por lo tanto aquí nos viene a exponer don Marco Sepúlveda y la investigadora Marillán Enríquez, ¿cierto? Que desde ya, bueno, son muy bienvenidos. Permítanme, antes de que usted exponga sobre esto, agradecerles su labor, porque nos viene muy bien, digamos, justo en este instante que nos puedan exponer sobre cuestiones que estamos nosotros evaluando cómo mejorar. Así que sin más, don Marco, el micrófono es todo suyo.
Ok, muchas gracias. Sí, estábamos atentos ahí a la presentación del informe que obviamente nosotros no habíamos tenido acceso, pero nos parece que va en la misma línea y este es un aporte que esperamos que puedan considerar, digamos, para efecto de hacer un mejor trabajo. Nosotros, a ver, brevemente quiero hacer un pequeño recuento de lo que es el departamento para que se entiendan en qué contexto nosotros realizamos este trabajo, para así pasar derechamente al informe que les hemos hecho, que tienen en su poder, para contarles un poco cuál fue el trabajo que realizamos, también rápidamente hablar de conclusiones y recomendaciones. Bueno, y si hay consultas de la comisión, estamos con todo el equipo de las investigadoras del departamento, por si requieren alguna consulta. Bueno, yo sé que los diputados más antiguos, digamos, de la Cámara saben lo que es el Departamento de Evaluación de la Ley, los nuevos no tanto, porque al año 2020 el departamento, por distintas razones, pandemia y otras cosas, entró en una pausa. ¿Okay? Este departamento fue creado el año 2010, en donde realizamos la primera evaluación de ley, que fue la de trasplantes de órganos, que fue una muy buena ley. Y bueno, que entre 2010 y 2020 se evaluaron bastantes leyes, ¿sí? De gran impacto y funcionó bastante bien. Es más, o sea, yo les cuento que las investigadoras de nuestro equipo usualmente son invitadas a distintos parlamentos a conversar y a explicar la experiencia nuestra. Cuando vienen funcionarios de otros parlamentos de distintas partes del mundo y vienen diputados, siempre piden ver cuál es la experiencia de evaluación de la ley, porque es una muy buena práctica. Y básicamente, así muy en general para que se entienda, lo que hace evaluación de la ley es estudiar el impacto de las leyes, ¿no es cierto? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Tuvo efectos, los efectos deseados que el legislador tuvo en mente, o bien tuvo efectos no deseados? No se evalúa también cualquier ley, son algunas las que se evalúan, y eso tiene que ver con una metodología de evaluación, una metodología que es avalada por la OCDE, la OCDE, quienes nos visitaron en el 2010, 2011, revisaron, hicieron propuestas para esta evaluación, lo que ha funcionado bastante bien hasta hoy día, que es la misma metodología que nosotros aplicamos. En sus manos ustedes tienen el informe, el resumen ejecutivo. Nosotros el informe completo, digamos, el más robusto, con todos los datos, informaciones, entrevistas, eso va a estar publicado en el sitio web de evaluación de la ley, ya el día de mañana, porque además de todo esto, de haber vuelto, tenemos un sitio web nuevo que pensamos lanzar prontamente. Y bueno, como les decía, estuvimos en pausa hasta el año 2020, y llegaban algunas solicitudes de evaluación, pero no teníamos el equipo para realizar ese tipo de trabajo. ¿Okay? Y el año 2025, ya gracias al señor secretario, dijo ya, veamos si podemos este año retomar esta labor, y justo aparece un oficio de la Comisión de Familia, firmado por la presidenta de ese momento, Francesca Muñoz, donde nos pide evaluar esta ley. Esto fue en marzo del 2025, nosotros en preparar el equipo, digamos, porque no solo se requieren abogados, sino distintos profesionales, digamos, sociólogos, etcétera, cientistas políticos, periodistas, para que nos ayuden, porque en el fondo lo que nosotros medimos, ¿no es cierto?, además del impacto en la evaluación ciudadana de esto, en la percepción ciudadana, o sea, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿Okay? Nosotros, así como brevemente, ¿por qué nace esto? Cuando la Cámara, en ese tiempo, el Congreso, publica su nueva ley de trasplantes de órganos, a los 2 años la cantidad de donantes había bajado. Entonces, era extraño. O sea, lo que obviamente el legislador dijo, esto es súper bueno, algo pasó que nos bajaron la cantidad. Entonces, a raíz de eso nace este departamento. Lo que nosotros hacemos, bueno, en mayo comenzamos a trabajar, lo terminamos en diciembre. Fue un trabajo arduo porque también no todas las leyes son distintas, esta es una ley bastante compleja, bueno, ustedes lo saben mucho más que yo, es lo que estamos conversando acá, y el informe ya está listo. Antiguamente, en el antiguo formato de evaluación, lo que se hacía era que se daba cuenta en la sala, al informe final de evaluación, para que quede a disposición de todos los diputados y la ciudadanía, pero en este caso, como fue la comisión quien nos mandató a hacer este trabajo, obviamente era dar cuenta a ustedes y dejarles el documento de evaluación para que lo evalúen, que nos evalúen nuestra evaluación, y ver, ¿no es cierto? Y lo mismo que hablaban de antes, ver si corresponde a algún proyecto de ley. Siempre estas cosas van con recursos entre medio, siempre así. Eso es también una cosa que hemos notado en este último, en las evaluaciones que realizamos, o bien generar algún quizás tipo de proyecto de resolución, que también podría ser alguna base, pero yo creo que básicamente está perfectamente. Se puede juntar con el anterior que presentamos, que nos enteramos y nos parece súper bien, digamos, leyéndolo rápidamente. Entonces, ¿qué viene? Dejamos el documento a ustedes lo evalúan con calma y va a llegar el momento en que nosotros tenemos que dar cuenta de su documento, ¿sí? Y el momento que se dé cuenta el
el presidente pide un permiso en la cuenta para decir que está el documento a disposición, nosotros le entregamos una minuta con algunas cosas, pero es decir, esto es. Pero lo importante es que ustedes también lo valoren, ¿no es cierto? Lo vean, si a lo mejor hay una... No, voy a exagerar, ¿no es cierto? Si hay una locura escrita algo, ustedes nos dirán, nosotros lo modificaremos, pero no es el caso. Como les digo, el equipo que funciona bastante serio, somos todos profesionales funcionarios de la Cámara y llevamos mucho tiempo realizando esto. Y por su intermedio, señor presidente, esa frase siempre la quise decir, digamos, no vaya a tocar en todos los años de vida que estoy acá, ¿eh? Pues, tratándome, claro. Por su intermedio, señor presidente, quiero dejar a doña Mariana Enríquez, una de las investigadoras del departamento, para que haga una exposición respecto derechamente con las conclusiones y recomendaciones que yo creo que es lo que en este momento más les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas a todas las diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy. Agradecer este espacio entonces para poder compartir lo que finalmente fue el resultado del trabajo del proceso de evaluación de la ley que realizó la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de la ley 21.302. Como pueden observar en la pantalla, este proceso de evaluación se divide en 3 fases. En estas fases se destaca primero la fase número 1, que corresponde al estudio técnico. Ahí lo que nosotros realizamos, abarcamos un análisis jurídico de la ley, revisamos también su discusión legislativa, revisamos también la normativa asociada y los estudios aplicados sobre la materia, pero por sobre todo analizamos cuáles han sido los efectos de la ley, como bien señalaba don Marcos Sepúlveda. Y, por supuesto, identificamos cuáles son los servicios u órganos involucrados y cuáles son los roles que tienen respecto de lo que les mandata la norma a realizar. Y es en este punto, entonces, donde nos situamos para generar todo un ciclo de entrevistas, que en este caso fueron entrevistas presenciales y virtuales, a representantes de las instituciones implementadoras de la norma y a expertos también en materia de infancia. Se entrevistó a jueza de tribunales de familia de Valparaíso y de Arica, a los coordinadores de los programas Mi Abogado a nivel nacional y también de las regiones del Magallanes y de Maule, y fueron consultados también, por supuesto, profesionales de la Defensoría de la Niñez, el SENDA, entre otras instituciones. Todo con el objeto de que todos estos actores pudieran destacar cómo ha sido la implementación de la norma en los distintos territorios del país. En particular, también durante esta primera fase se realizó un foro virtual de implementadores en donde se convocó a los representantes de organismos colaboradores acreditados por el servicio con el objeto de poder analizar cuál era su percepción sobre la oferta programática del servicio. También en una segunda fase de evaluación se realizó una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil sin convenio con el Servicio de Protección Especializada y que se dedican particularmente a la promoción y a la protección de los derechos de la infancia, de tal manera de poder tener una visión acabada respecto de lo que la ciudadanía percibía respecto de la norma. Y por último, este proceso de evaluación concluye, como bien lo mencionaba don Marcos Sepúlveda, con un informe de evaluación. En el escritorio ustedes tienen acá la versión ejecutiva del informe y la versión extendida, en donde se incorpora todo el análisis, los aportes de los entrevistados, junto a las conclusiones y recomendaciones. Va a quedar alojado entonces en nuestro sitio web www.evaluaciondelaley.cl. Pasando a revisar ahora lo que corresponde a cuáles fueron los objetivos finalmente que nos trazamos como evaluación de la ley en función de la solicitud que ustedes nos hicieron llegar, se determinó finalmente la importancia de analizar la implementación del servicio y su capacidad finalmente para garantizar la protección especializada. Y en este sentido destacamos y enfocamos la mirada en la cobertura y disponibilidad del diagnóstico clínico especializado y de los programas ambulatorios y residenciales. También se analizó la capacidad, el estándar técnico y los resultados de la fiscalización que realizó el servicio. Y por último también se examinó la efectividad y los resultados de la coordinación intersectorial respecto de la protección de derechos y, por supuesto, la priorización en la atención de niños, niñas y adolescentes, que es lo que mandata la norma. En pantalla pueden también observar algunas cifras que vienen a aportar una mirada respecto de a octubre del año 2025 de los niños, niñas y adolescentes que son atendidos por el servicio, en donde es posible observar claramente que la oferta ambulatoria es en donde se concentra el mayor número de ingresos
recogiendo el 79,3% de los niños, niñas y adolescentes que ingresen al servicio. Es importante destacar que esta cifra recoge también a quienes están tanto en cuidado alternativo como también aquellos que se encuentran en programas ambulatorios. Esto principalmente porque quienes se encuentran en cuidado alternativo por lo general también requieren con mayor medida los procesos de intervención ambulatoria. Esto es importante para tener como un contexto respecto de cuáles son las conclusiones y recomendaciones que nosotros presentamos. Una de las principales guarda relación con la falencia en el sistema de protección integral que saturan finalmente la protección especializada. Como bien se mencionaba acá, tenemos que se presenta a la Ley de Garantías como el marco general para la protección especializada, en donde esta protección especializada debiese ser aplicada solamente de forma excepcional o como un último recurso. Sin embargo, durante el proceso de evaluación, las y los implementadores entrevistados concuerdan que finalmente existe un déficit en la prevención y detección temprana de las vulneraciones, lo que finalmente impacta en un sistema de protección que es reactivo y que opera cuando la vulneración ya se ha producido y que además se encuentra absolutamente saturado. La ley también que crea el servicio no incorporó finalmente los recursos necesarios para garantizar la especialización. De esta manera se destacó que los profesionales del programa de diagnóstico clínico especializado y los programas de intervención ambulatorios y de cuidado residencial no cuentan con las competencias ni con las características necesarias para proveer esta oferta de calidad. Finalmente, las condiciones económicas deficientes derivan en una alta rotación de los propios profesionales. A todo esto se le suma, además, las características con las que hoy cuentan los niños, niñas y adolescentes que ingresan al servicio, que por lo general presentan cronificación del daño, patologías de salud mental y traumas complejos que requieren de un abordaje especializado. De esta manera, entonces, el Departamento de Evaluación de la Ley recomienda potenciar el rol de prevención de las oficinas locales de la niñez y su coordinación con el intersector a nivel comunal y local, especialmente, como lo mencionaban acá en la comisión por su intermedio, presidente, respecto de las áreas de salud y educación. También incentivar la comprensión por parte de los organismos del Estado de que son cogarantes de los derechos de los niños y adolescentes y que finalmente comparten la misma responsabilidad que el Servicio de Protección Especializada. También se destacó la necesidad de aumentar el financiamiento para contratar profesionales con mayor especialización e invertir mayores recursos en capacitación de los profesionales que ya se encuentran vigentes en el sistema. Otro elemento relevante dentro de las conclusiones y recomendaciones a destacar en esta comisión, señor presidente, guarda relación con el modelo de provisión. Ya se mencionaba acá, hemos podido detectar que finalmente existe una aplicación extrema del principio de subsidiariedad y deficiente capacidad del servicio para suplir la oferta programática. Se constata que finalmente el servicio de protección solo interviene de forma directa cuando la sociedad civil no lo hace. Y esto se evidencia finalmente cuando observamos que los organismos colaboradores del Estado ejecutan el 100% de la oferta programática y el 84% de la oferta residencial. Y en este sentido mencionamos finalmente que la alta dependencia del servicio de la oferta que proveen los organismos colaboradores se presenta como un obstáculo para la debida fiscalización, a la cual también mandata la Ley 21.302 al servicio. De esta manera, entonces, recomendamos como departamento que considerar entre los criterios de provisión de la oferta las características territoriales y las necesidades de atención de los niños, niñas y adolescentes, y que esto vaya más allá de la disponibilidad de la cobertura. También potenciar un rol más activo del servicio al momento de proveer la oferta y entregar herramientas también para el servicio con el objeto de que pueda reaccionar con rapidez a las urgencias, permitiendo instalar, por ejemplo, residencias sin necesidad de licitación previa, que hoy es uno de los problemas más relevantes que se han mencionado en materia residencial. Y por último, en cuanto al modelo de provisión, el departamento recomienda crear una superintendencia de servicios sociales que realice la fiscalización a la oferta programática, o bien fortalecer las facultades de fiscalización del servicio. Y este fue uno de los temas más mencionados por las entrevistadas y los entrevistados del proceso de evaluación de la ley.
En cuanto al análisis de la cobertura y la disponibilidad de la oferta programática, acá exponemos un breve resumen respecto de lo que son las listas de espera para acceder a la oferta programática. Se constató que en ciertos territorios del país coexisten aún programas heredados del Servicio Nacional de Menores junto a la nueva oferta. Esto finalmente impacta de tal manera que si uno considera que finalmente los niños, niñas y adolescentes son atendidos por 2 o más programas, por lo general, esta atención termina siendo una atención fragmentada, que junto a la alta rotación del personal impacta sin duda en la calidad de las intervenciones. Se producen quiebres en la adherencia y un constante reinicio de los procesos de intervención. Como pueden observar en el cuadro, existen listas de espera tanto en la modalidad ambulatoria como residencial y más de 65.000 medidas de protección decretadas para la oferta ambulatoria aún esperan ser ejecutadas. Esto en cifras que comprenden el periodo entre julio y septiembre del año 2025, según informó la Corte Suprema. También se observa una alta concentración de casos con esperas superiores a 90 días en esta oferta ambulatoria. Asimismo, en el caso del cuidado alternativo, es posible evidenciar para el mismo trimestre julio-septiembre 3.521 medidas de protección para acceder en espera para acceder a familias de acogida, que se concentran finalmente en el ámbito del cuidado residencial. Y por otra parte también 232 medidas de protección que esperan ser ejecutadas para el acceso a residencias, solo en el mes de entre julio y septiembre. En definitiva, el Servicio de Protección Especializada reporta también a un total de 2.793 niños y adolescentes solo esperando ingresar a un programa de familias de acogida. Y esto se ve además acompañado por un sobrecupo de la oferta que ya existente. En el caso del cuidado residencial observamos un 30% de sobrecupo en los proyectos de esta línea de atención y además un 37% de sobrecupo en los proyectos de familia de acogida. Todo lo anterior, entonces, deriva en que estas listas de espera finalmente abren espacios para la cronificación de vulneraciones, que fue otro de los temas relevantes destacados por las entrevistadas y los entrevistados y por quienes participaron de los foros ciudadanos del proceso de evaluación de la ley. Y aquí es importante destacar que se suele visibilizar la crisis residencial por la gravedad de las vulneraciones con las que los niños, niñas y adolescentes ingresan y a las que finalmente también quedan expuestos. Sin embargo, los programas ambulatorios atienden a más niños, niñas y adolescentes y concentran las mayores listas de espera. Las intervenciones ambulatorias suelen ser tardías e insuficientes y tienen finalmente como resultado la saturación del sistema. Por eso ahí es relevante la prevención y la mejora entonces en el ámbito de los programas ambulatorios. Como lo mencionábamos anteriormente, todo esto tiene como consecuencia una cronificación de las vulneraciones que sufren los niños, niñas y adolescentes, que finalmente, sumado a la vulneración con la que ya ingresan al servicio, suelen sufrir nuevas vulneraciones en el periodo en que están esperando ingresar a veces a los programas ambulatorios, por ejemplo, o bien cuando ya están bajo cuidado del Estado. Y en definitiva, entonces, lo que nosotros venimos acá a recomendar a través de la opinión de las entrevistados y entrevistadas es finalmente que se recomienda garantizar la presencia del servicio en cada comuna del país con amplia disponibilidad de la oferta ambulatoria. Las zonas extremas de nuestro país presentan grandes problemas de cobertura, sobre todo lo que refiere a salud mental, por ejemplo. También otorgar recursos adicionales de los programas ambulatorios y fortalecer también programas integrales de acompañamiento a las familias de los niños, niñas y adolescentes para potenciar finalmente la adherencia a las intervenciones. Como se mencionara también respecto al modelo de financiamiento a los organismos colaboradores del Estado, fue reportado como insuficiente para llevar a cabo la protección especializada. La calidad de las intervenciones y la infraestructura finalmente en la que se sostiene esta oferta programática es sumamente dispar, como lo mencionaban anteriormente acá en la comisión,
este finalmente depende de las posibilidades de financiamiento complementario que pueda gestionar algún organismo colaborador, más allá del presupuesto fijo que se le asigna para estas tareas. De esta manera, entonces, se recomienda reformular el modelo de financiamiento para cubrir el 100% de los costos de la oferta programática y aumentar la flexibilidad del modelo de financiamiento de acuerdo a los factores de la realidad geográfica nacional y de las necesidades actuales de los niños, niñas y adolescentes. Por último, presidente, por su intermedio a las diputadas y diputados también. Respecto al punto de la coordinación intersectorial, esta fue una herramienta que fue bien valorada por los entrevistados, pero que sin duda presenta desafíos en su articulación. Habitualmente esta es una de las recomendaciones de los informes de evaluación de la ley. En los años que hemos analizado, la coordinación es muy deseada de incorporar dentro de las estructuras de la política pública y también de la norma. En este caso particular fue posible notar que si bien se avanza de forma importante en dejarlo establecido en la norma, sí se pudo notar que en su ejecución finalmente estas instancias suelen centrar su atención en resolver los casos complejos y urgentes y no alcanzan finalmente a generar una articulación estructural del sistema. Por tanto, entonces se evidencia también una escasa priorización de la atención, sobre todo en los dispositivos de salud a lo largo del territorio. Todo esto se suma entonces a una fragmentación institucional como un elemento crítico que finalmente incide en la ineficiencia de las intervenciones. Estos son los puntos que queríamos como Departamento de Evaluación de la Ley compartir con la comisión el día de hoy. Muchas gracias, presidente, por este espacio. Muchas gracias, Marian. Bueno, por su trabajo, por esta exposición, por cierto. Como le dije, muy bienvenida. No sé si los miembros de la comisión tienen alguna consulta, algo al respecto. Es solo para hacerme una idea, disculpen la consulta, no sé si ni siquiera. Yo vi quiénes son los entrevistados, quiénes participaron de los foros. Los niños, niñas o jóvenes, ¿no hubo ninguna forma directa de evaluación hacia ellos o ellas? En estos momentos finalmente no se incorporó directamente la opinión de las niñas y adolescentes. Tomamos conocimiento de algunos documentos en donde sí el servicio hacía levantamientos de información respecto de su opinión, pero en particular en este informe se trabajó solamente con las instituciones implementadoras. ¿Más consultas respecto de esto? ¿Observaciones, comentarios? Sí, diputada Gaspari. Gracias, presidente, por su intermedio. Nada, solo agradecer el trabajo, como siempre, con el rigor, profundidad que les caracteriza. Estaba recordando que mi primer contacto con esta Cámara de Diputadas y Diputados fue precisamente a través de los revisores de la ley, y los conocí. Entonces, nada, para mí, y sé el trabajo, lo que toma hacer un informe como esto, creo tan necesario, y a veces pienso que gana tantas leyes que nos gustaría también echarles la revisadita para ver cómo están funcionando, si los objetivos que se tuvieron también cuando se promulgaron se están cumpliendo o no. Así que muchas gracias, por supuesto que lo vamos a leer en toda profundidad y sin duda que viene a aportar a la reflexión que estamos teniendo en este minuto. Así que solamente eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que toda la comisión, muchas gracias a su equipo. Entiendo que nos hicieron llegar ese PowerPoint igual también, ¿no? Y este informe también lo hizo llegar la Secretaría, ¿cierto? Así es. Digital. Digital cuando mandamos la citación. Exacto. Entonces todos tenemos toda la información para poder seguir trabajando estos temas. Muchas gracias y quedan liberados, por cierto, de esta comisión. ¿Ah? Muchas gracias. Sí. Como tercer punto, nos corresponde comenzar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Barquesi, Concha, Romero y los diputados Donoso, Zafirio, Schubert y Undurraga, que establece derecho a atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica. Este proyecto fue aprobado en general por esta comisión. Se dio plazo de indicaciones, es un proyecto bastante breve, y no se presentaron indicaciones, a pesar de que efectivamente habían algunas
dudas con algunos puntos y por lo tanto lo que corresponde es, ¿cómo se llama? Iniciar la votación en particular. La discusión y votación. O sea, o la votación, como ustedes quieran. No sé si alguien tiene un punto, claro, precisamente para discutir. Que la lectura de los artículos, Y si no, Perdón, es que esta comisión me interesa mucho a mí en vida, mucho. Yo recuerdo haber dicho en su momento que el objetivo de este proyecto de ley estaba en distintas otras indicaciones y proyectos de ley ya vigentes. No obstante, en este caso, producto de la visita de la ministra Toro en su momento, pero particularmente de la Biblioteca del Congreso Nacional, entiendo que lo que abunda no daña. Por lo tanto, si bien yo creo que solo lo quiero dejar establecido para la historia de la ley, está contenido en otras iniciativas legislativas, no me parece que sea un mal proyecto, entonces lo vamos a aprobar. muchas gracias, diputada Pizarro. No sé si alguien tiene algún otro comentario como discusión particular o simplemente damos lectura al articulado y lo sometemos a votación. ¿No? ¿Damos nomás? Ya. Bien, secretario, usted tiene la Presidente, palabra. el proyecto de ley que estamos en estudio establece derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica el boletín 17.645. Este proyecto es de moción de los diputados, de diversos diputados, que consta de 2 artículos. Le voy a dar lectura al primer artículo, presidente. Artículo primero. Las mujeres que se encuentren embarazadas tendrán derecho a ser atendidas de forma preferente al momento de realizar un trámite presencial ante un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, las mujeres señaladas en el inciso anterior tendrán el derecho a ser priorizadas previa solicitud de la interesada en el otorgamiento de toda prestación y beneficio social entregado en virtud de un mandato legal por parte de los órganos de la Administración del Estado. En especial tendrán el derecho a ser priorizadas en el otorgamiento de beneficios y becas entregadas a través del Ministerio de Educación, así como de sus servicios dependientes y relacionados. Asimismo, la priorización en cuestión se extenderá a la beca de alimentación para la educación superior. Por otra parte, durante el periodo de embarazo y hasta un año después del parto, las mujeres señaladas en el inciso primero de este artículo tendrán el derecho a ser priorizadas respecto de la atención entregada por parte de los establecimientos de atención de salud en lo que respecta a las garantías explícitas de salud determinadas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.966. Finalmente, las mujeres embarazadas señaladas en el inciso primero tendrán el derecho a ser priorizadas en el otorgamiento de los subsidios de vivienda entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como por sus servicios dependientes y relacionados. Ese sería el artículo primero, presidente. Si usted estima, lo pone en discusión o derechamente en votación. Gracias. Yo creo que ya preguntamos si había observaciones particulares. Lo sometemos a votación nomás. En votación, secretario. Esperemos entonces. Esperemos unos minutos. ¿Le doy lectura del artículo segundo? Podremos avanzar entonces con el artículo segundo mientras tanto, ¿cierto? Para que se le dé lectura y después votamos. También podríamos acordarlo, en pero conjunto, sería bueno sí, esperar a sí. la diputada Pizarro para eso. Yo tengo para fuera de Cámara. claro, Ah. la diputada, pero no, lo que abunda no daña. Artículo segundo. Los niños, niñas y adolescentes adscritos a los programas de protección
especializados señalados en el artículo 3 de la Ley 21.302 tendrán el derecho a ser priorizados al momento en que sea otorgada toda prestación y beneficio social otorgado en virtud de un mandato legal por los órganos de la Administración del Estado. En especial, tendrán el derecho a ser priorizados previa solicitud de la interesada o de su representante, según corresponda, en el otorgamiento de beneficio y beca entregada a través del Ministerio de Educación, así como de sus servicios dependientes y relacionados. Asimismo, la priorización en cuestión se extenderá a la beca de alimentación para la educación superior. Asimismo, durante el periodo en que estén adscritos a los programas de protección especializados señalados en el título 3 de la Ley 20.302, las personas señaladas o indicadas en el inciso primero de este artículo tendrán derecho a recibir atención prioritaria por parte de los establecimientos de atención de salud en lo que respecta a las garantías explícitas de salud determinadas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.966. Y finalmente, una vez que egresen de los programas de protección especializada a las que están adscritas, las personas señaladas en el inciso primero tendrán, se entiende que de este artículo, tendrán derecho a ser priorizadas en el otorgamiento de los subsidios de vivienda entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como por sus servicios dependientes y relacionados. Ese es todo el proyecto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Oigan, yo les quiero comentar, mientras esperamos a la diputada Pizarro, que vuelva para votar, que ya que fue aprobado este informe de la Mesa por la Niñez, ¿cierto?, de la Cámara, a pesar de que se dijo ahora en la discusión, ¿cierto?, previa, de si hacíamos, por ejemplo, algún punto o lo presentábamos en sociedad, valga la redundancia, no sé qué quedamos con eso, si que efectivamente, por ejemplo, ahora terminando la comisión, podríamos ir todos a hacer un punto sobre este documento, digamos, y mencionar que lo vamos a presentar a las autoridades entrantes, salientes, etcétera, y que vamos a seguir trabajando también en proyectos de ley en esta materia que hemos escuchado a distintos actores. Es una cuestión bastante genérica. ¿Les tinca hacerlo así? Yo tenía la idea de hacerlo, pero no quiero hacerlo solo, digamos, porque no es una cuestión mía. A mí me gustaría, si lo hacemos, se haga con todo. Paréntesis. Yo lo dije en su momento, yo no tengo problema en que lo hagamos, pero yo a lo menos lo dejaría para la otra semana en esta tarea que estamos a cargo las dos, de tener enunciados los proyectos más importantes, como para que no quede en esto. El lunes, el próximo lunes. Para que sea como más... sí. Como es la última sesión, la de la próxima semana, yo lo haría ahí ya con la propuesta que vamos a trabajar nosotros con los asesores que la vamos a entregar, si les parece, porque creo que estaría más redondito. Yo no tengo problema en perfecto. pero no hay problema, sí, es porque había quedado dando vueltas sí. ese tema solamente. Presidente, si me Secretario. permite agregar, la biblioteca me llegó recién, hizo una exhaustiva actualización de los proyectos de ley relacionados con adolescencia, niñez. Está actualizado hasta el 2025, desde el año 90 al 2025. Lo vamos a dar cuenta hoy día y se lo vamos a mandar a los diputados por WhatsApp y por correo electrónico para que lo tengan presente en el momento de... Son proyectos de ley para el insumo del informe. Excelente. ¿Apruebe eso, presidente? ¿Estaría de acuerdo con eso? Lo que pasa que, presidente, yo quería que tomemos el acuerdo en relación a que sea con sugerencias de a lo menos 6 proyectos. Y que lo hagamos, puede ser menos, pero si no hablo del proyecto elaborado, o por último, lo que nos importa. Porque creo que hay que amarrar a las nuevas autoridades que lleguen primero al Parlamento. Y si lo hacemos colectivamente, yo también creo que es mejor como señal en relación a las niñeces y adolescencia. A ver, yo no me la jugaría por un número, porque efectivamente es algo que hay que sistematizar. A mí me da la impresión, eso sí, de que parte de lo que ya se acordó,
en este documento, aparte de aprobar el informe, es que efectivamente hay un trabajo que continúa en la elaboración de proyectos de ley, ¿ya? Y que eso es algo que está todavía... Entonces, no sé si habría alguna diferencia en el acuerdo, diputada Concha. Presidente, bueno, además de estar de acuerdo en que sería una muy buena señal que tengamos este punto de prensa anunciando un poco el trabajo que hemos realizado con este informe y además con una proyección, no tengo la certeza si voy a volver a ser parte de esta comisión, me gustaría y lo estamos evaluando, pero para que quienes vengan, yo creo que la mejor palabra no es amarre, porque no es muy buena, pero sí comprometer a quienes vengan a seguir trabajando en esta misma línea, que creo que es sumamente importante. Así que, más allá de estar de acuerdo, creo que es importante hacer esa acción, justamente para que quienes vengan tengan el compromiso de seguir el trabajo que ya hemos iniciado junto a nuestros equipos, y creo que eso también es importante en el futuro. ¿Cierto? Un traspaso de la labor que se ha hecho ahora, un Se traspaso informa. formal a la próxima comisión. Y el próximo presidente informa el trabajo y para que continúe. Señor presidente, es como una cuenta pública y hacerla la última sesión de la próxima semana. Como no se llama, pero entiendo que porque ya en marzo es casi nada lo que nos queda. Diputada Veloso. Yo estoy de acuerdo en realidad con las dos propuestas. Me pasa con la segunda, que en realidad creo que puede ser positivo contarle a las personas que también los otros proyectos que han avanzado en esta comisión, o sea que los proyectos adicionales a este informe son parte de un mismo objetivo de la comisión y cumple su rol la comisión y todos nosotros, ustedes, etcétera. Estamos de acuerdo, diputada Veloso. Ya, pero entonces, pero sí aprobamos en el fondo el informe está acordado y los proyectos también, cierto que el trabajo también está acordado. Lo que vamos a aprobar ahora es que efectivamente vamos a tratar de hacer un traspaso a la próxima comisión de la labor hecha por esta comisión, ¿cierto? Acordado. Muy bien. Y ahora sí vamos a votar los artículos 1 y 2 que ya han sido leídos. ¿Ya? En votación el artículo 1 y 2, que es la totalidad del proyecto, que ya se le dio lectura presentemente por este secretario. Diputada Mónica Arce. No, hay que nominar la votación. Diputado Arturo Barrios. A favor. Diputada Sara Concha. A favor, secretario. Diputado Felipe Donoso. ¿No está? Diputada Ana María Gasmuri. A favor, secretario. Diputada Francesca Muñoz. Diputada Lorena Pizarro. A favor, secretario. Diputada Natalia Romero Moreira. Diputado Moreira no está. Ya. Diputado Jorge Zafirio. Diputada Carolina Tello. Diputado Francisco Undurraga. Diputado Consuelo Veloso. A favor. Señor presidente. A favor, secretario. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba, se despacha el proyecto y hay que designar diputado informante. Sí, por el artículo 1 y 2 dije. Lo dije. Economía procesal. Oiga, toque la campanita y diputado informante. Yo sugiero que está aquí la diputada Concha porque es emocionante y ya que el diputado Donoso y el diputado Undurraga no están. Ya, aprobado entonces, ya. Por haberse cumplido. Por haberse cumplido.